Entonces, muy bienvenidos a todos ustedes, jóvenes. Hoy vamos a dar inicio a la clase de continuidad. De las 3 clases, esta ya va a ser la última. Y en la medida que nos alcance el tiempo, también la idea es poder iniciar con la primera clase de derivadas, que sería un contenido que vamos a evaluar en la prueba de la próxima semana. Bien. Les voy a invitar, en primer momento, a que copien ese teorema, que se llama el teorema de Bolzano, que lo vamos a comentar y lo vamos a trabajar durante esta primera parte de la clase. Entonces les voy a dar un par de minutos para que copien el teorema y luego lo vamos a conversar. El teorema no va a ser demostrado, simplemente va a ser conversado y aplicado. Muy bien, jóvenes. Entonces, les voy a invitar a que observen un poco el teorema y le demos una pequeña lectura. Yo voy a ir subrayando aquellas cosas que son primordiales y que vamos a utilizar posteriormente en los ejercicios, pero el centro de todo esto va a estar en aquello que estoy enmarcando, que son los dibujos. Bien, para utilizar el teorema de Bolzano o Bolzano-Weierstrass, que también se le llama muchas veces así, hay que verificar que las hipótesis del teorema se satisfagan, ¿ya? Para ello, primero nos vamos a dar una función f que tenga que satisfacer la siguiente propiedad. Debe ser continua en un intervalo cerrado. Eso quiere decir de que debe contener al A y al B. ¿Ya? Entonces la primera condición que hay que pedir es una función continua en un intervalo cerrado. ¿Ya? Esa va a ser la propiedad 1 que vamos a exigir. La segunda propiedad es la que voy a subrayar acá, que el f de A y el f de B deben tener signo contrario. Es decir, f en A en relación a f en B son o bien positivo y negativo, o bien negativo y positivo, ¿ya? Entonces, f en A tiene un signo diferente al de f en B. Miremos solamente el monito. En el primer mono que tengo aquí, fíjense que en A la función es negativa, mientras que en B la función es positiva. Es decir, cambio de signo. En el otro dibujo, en A la función es positiva, mientras que en B la función es negativa. Entonces recordemos, dos propiedades. Primero, la función continua en un intervalo cerrado y f en A con f en B tienen signo contrario. Si estas dos cosas ocurren, 1 y 2, entonces el teorema asegura lo siguiente, que existe un número real C en el intervalo AB tal que f en C vale 0. ¿Qué quiere decir esto? Miremos solamente el primer dibujo. Si f en A es negativo y f en B es positivo, y yo sé que la función es continua, esto quiere decir que jamás
levanté el lápiz para trazar su gráfica. Por lo tanto, si estoy en negativo y quiero llegar al positivo, necesariamente en algún momento aquí pasé por cero. El teorema de Bolzano-Weierstrass o el teorema de Bolzano nos dice que si en algún momento una función continua es negativa y en otro momento es positiva, necesariamente pasó por cero. Y ese lugar donde pasó por cero es el que le estamos llamando C. Similarmente, si pasa al contrario el tema de los signos, si parte siendo positiva y termina siendo negativa, como no levanto el lápiz para trazar su gráfica, necesariamente en algún lugar pasó por cero. Y ese lugar es al cual le estamos llamando C. ¿Bien? Hasta acá, jóvenes. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Perfecto. Entonces, lo único que hay que tener en cuenta es que si hay un cambio de signo, es decir, negativo a positivo, la continuidad, es decir, no levantar el lápiz, me asegura que la función pasó por cero. Al revés, si parte positiva y termina negativa, la continuidad, no levantar el lápiz, me significa que pasé por cero. Vamos a utilizar esta idea, recuerden que este se llama el teorema de Bolzano, para realizar un ejemplo. ¿Bien? Entonces les voy a invitar a que ustedes copien el ejemplo que aparece ahí y lo vamos a desarrollar en conjunto. Muy bien, jóvenes. Miremos qué está diciendo el problema. Me están diciendo, demuestre que esta ecuación que tengo aquí tiene al menos una raíz en el intervalo 0,1. Primero, simplemente a modo de repaso de precálculo, lo que tenemos acá es un polinomio de grado 3. Por lo tanto, su gráfica va desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, necesariamente en algún lugar pasó por cero. Lo que me están diciendo en el ejercicio propiamente tal es que pruebe que en el lugar donde pasó por cero es justamente el intervalo 0, 1. Si quisiéramos utilizar este teorema, tendríamos que probar que en 0 tiene un signo, en 1 tiene otro signo, y por lo tanto, por el teorema de Bolzano, tendría que haber pasado por 0 en algún lugar que nosotros le estamos llamando C. ¿Ya? Entonces, lo que les acabo de comentar simplemente era un pequeño repaso. En la solución, para que lo hagamos en conjunto, tenemos que verificar desde el punto de vista de la teoría dos cosas. Uno,
que f sea continua en un intervalo cerrado. Y 2, que f de A y f de B tengan signo contrario. Para ello, lo que vamos a hacer es lo siguiente, esto lo voy a destacar con rojo. El polinomio que tengo aquí le voy a llamar f de x. Y a esta función f de x le voy a tratar de aplicar el teorema. Es decir, lo primero que tengo que comprobar es que esta es una función continua, es decir, esto de aquí tengo que decir por qué es continuo, y luego tengo que verificar que f evaluado en A y f evaluado en B tienen signo contrario. Para ello, les voy a pedir a ustedes que escriban en el chat, me digan cuánto vale A y cuánto vale B para efectos de este ejercicio. Simplemente, ¿cuánto vale A? ¿Pueden responder? Perfecto, vale exactamente 0, porque fíjense que queremos la raíz en el intervalo 0, 1. Por lo tanto, el A tiene que ser el 0 y el B, ¿quién va a ser entonces? Muy bien, Benjamín. Entonces, ahora sabemos, fíjense, dos cosas. La primera, ¿cuál es la función a la cual le voy a aplicar el teorema de Bolzano? Y en qué intervalo se lo quiero aplicar. Bien, entonces lo vamos a escribir acá. Cuando me estoy refiriendo al intervalo cerrado, me estoy refiriendo justamente al intervalo 0, 1. Entonces, ahora, simplemente a modo de recordatorio, la f es un polinomio. Y en las clases anteriores vimos un teorema que nos decía cuáles eran funciones continuas. Entonces, ¿por qué razón la f es continua? Lo voy a escribir acá con color azul. F de x igual a 4x al cubo más 6x cuadrado más 3x menos 2 es continua en el intervalo 0, 1, ya que es un polinomio. Se acabó la primera parte. Verificamos que estamos trabajando con una función continua. ¿Y cuál es la razón de la cual esta función es continua? Es simplemente porque es un polinomio. ¿Ya? Entonces chequeamos, lo voy a poner aquí con destacador, chequeamos la primera. Chequeada. ¿Bien? Profesor, una consulta. Dale, por favor. Si, por ejemplo, esto estuviera dividido en otro polinomio, ahí nos podría alterar el tema de la continuidad, ¿cierto? Exacto. Entonces, en ese caso, lo que tendría que tener es que tienes una continua arriba, una continua abajo, y solicitar que la de abajo no se haga 0. ¿Te parece? Oh, sí, sí. Sí, y con esto, perfecto. Más aún, en el próximo vamos a ver que ya no vamos a tener un polinomio y vamos a tener que justificar de una manera diferente, pero lo que tú estás proponiendo es perfectamente válido. Y ahí ocupas nuevamente la teoría. Continua arriba, continua abajo, y pedir que abajo sea distinto de 0 en el intervalo en el cual estamos trabajando. ¿Ya? Ok, gracias. De nada. Bien, entonces ahora nos falta verificar el punto 2, que f en A y f en B tengan signos diferentes. Entonces calculemos cuánto vale f en A. Eso significa f en 0.
Díganme ustedes, calculando ahí a la mano, ¿cuánto vale f evaluada en 0? Excelente, menos 2. Ahora, ¿cuánto vale f en 1? Muy bien, 11. Entonces, esto lo voy a poner con rojo. El primero dio negativo, el segundo dio positivo, por lo tanto, hay cambio de signo. Y como hay signo contrario, vamos a hacer esto ahora con un color verde. Dado que se cumple 1 y 2, por Bolzano se deduce que existe, y aquí me va a faltar espacio, continúa ahí arriba, C en el intervalo 0,1, tal que la función evaluada en C vale exactamente 0. Por lo tanto, hay una raíz. ¿Ya? Entonces verificamos 1, verificamos 2, y por lo tanto podemos concluir la solución del ejercicio a través del teorema de Bolzano. ¿Y qué me gustaría que le guarden atención a esto? No encontramos la raíz, no dijimos cuánto valía. Lo único que hicimos es probar que existe. Nunca la encontramos. Simplemente dijimos, está en el intervalo 0,1, saber cuánto es, eso se lo dejamos a otra persona. Pero el teorema tiene el único objetivo de asegurar la existencia y no decirte cuánto vale. Más aún, el ejercicio te dice demuestre que tiene, no te dice encuentre. No te está pidiendo que la encuentres. Solamente te está pidiendo que asegures su existencia. ¿Bien? Profe, una consulta. Dale. ¿Por qué los valores A igual a 0 y B igual a 1? Ahí me perdí. ¿O es por los ceros del polinomio? Ya, el hecho de que uno elija 0 y 1 es porque fíjate que te están diciendo tiene una raíz en 0,1. Entonces voy a volver acá un poquito arriba. Tú quieres que tenga, ¿ves el dibujito ahora, no? Acá Sí, arriba. Ya, aquí te están sí, sí. diciendo que tú quieres que valga 0, lo estoy destacando, entre 0 y 1. Entonces, este es 0 y este vale 1. Entonces, siempre que te digan que tú quieres que haya una raíz en un intervalo, por ejemplo, entre 5 y 7, te están diciendo que 5 vale A y 7 vale B. ¿Se explica? Sí. Ya, súper. Bien, vuelvo a repetir lo último que había dicho porque algo parece que no se terminó de escuchar. Y es lo siguiente. El teorema te asegura que existe un número real C para el cual la función vale 0. Es decir, asegura existencia. Bien, pero no te dice nada de cuánto vale. Es decir, no encontrar. Más aún, en el ejemplo que estamos midiendo, te dice, demuestre que la ecuación tiene una raíz. No te están pidiendo encuéntrela. Bien, eso. Entonces,
Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver otro teorema. Profe, no se le escuchó nada de nuevo. Ya, se volvió a cortar. La última vez, ¿ya? La última. Fíjense que el teorema, mejor dicho, el ejemplo te dice demuestre que la ecuación tiene una raíz, ¿ya? No te piden encontrar, no encontrar. Por lo tanto, no hay que calcular las raíces de este polinomio. Solamente asegurar que existe. Y fíjense que el teorema te dice que existe un número en el cual la función vale cero, pero no te dice cuánto vale, ¿ya? Entonces esa es la gracia del teorema. El teorema te asegura la existencia, pero nunca te dice cuál es. Es solamente eso. Bien, el último teorema, que tiene la misma lógica que, que el anterior, dice lo siguiente, miren, la función tiene también que ser continua en el intervalo cerrado. Y me voy a dar un número u real que justamente está entre A y B. ¿Qué me dice el teorema? Que la función va a valer u en algún lugar, ¿ya? Regálenme un segundito para poder entender de qué trata esto. ¿Se acuerdan que antes, en el teorema de Bolzano, lo que aseguraba es que si era negativa y luego positiva, entonces la función pasaba por cero? Ahora, lo que me está diciendo es que si hay un número entre f de b y f de a, como no levanto el lápiz, necesariamente el valor u lo tomó en algún momento. Es igual al teorema de Bolzano, sino que antes esto estaba más abajo. Entonces el u era cero. Y ahora el u es cualquier número entre f de a y f de b. Mírenlo al revés. Imagínense que f de a está arriba y f de b está abajo. Como no levanto el lápiz para llegar de un punto al otro, necesariamente hizo esto. Y por lo tanto, en algún lugar, la función tomó el valor. ¿Ya? Entonces, este es el equivalente al teorema de Bolzano, pero se llama el teorema del valor intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si f de a es menor que f de b, la función va a tomar todos los valores entre medio, cualquiera. Por eso es intermedio, porque es cualquier valor entre f de a y f de b. Lo mismo acá. La continuidad me asegura que la función va a tomar todos estos valores. Más aún, en particular, si tomo uno aquí entre medio. ¿Bien? Entonces les voy a invitar a que copien el teoremita y también hagan un poquito los dibujos. Fíjense que aquí el dibujo era así. Y aquí encuentro el C, mientras que aquí era de esta manera, y aquí encuentro el C.
No, Mariano, no estoy hablando nada. Estoy esperando a que terminen de copiar la materia. Bien, jóvenes, entonces un minuto más para que veamos un ejemplo. Bien, jóvenes, entonces voy a subir un poco. Hasta ahí para que empiecen a copiar el ejemplo que vamos a trabajar a continuación. Bien, les voy a pedir ahora que se concentren en lo que voy a comenzar a dibujar en la tableta. Toda esta primera parte es simplemente para ilustrar lo que vamos a hacer, no es parte del desarrollo del ejercicio. Lo primero es que voy a trazar los ejes coordenados. El eje X, el eje Y, y fíjense que me dieron una función, esta función f que tengo aquí, y yo en la práctica no tengo idea cómo se grafica, porque no es de las funciones que uno ve en precálculo, en la cual está x más la raíz cúbica de x. Conozco la gráfica de la primera, la gráfica de la segunda, pero sumadas no lo sé. Entonces podría ser una cosa así, simplemente para dibujar algo, ¿ya? Más aún, claramente, f en 0 vale 0, por lo tanto pasa por el origen. Entonces voy a ocupar un color azul para hacer eso. Ahí está la gráfica. ¿Ya? Es alguna gráfica, no estoy seguro si será esa o será otra, ¿ya? Pero ¿qué me piden en el ejercicio? Demuestre que esta función que tengo aquí toma al menos una vez el valor 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la función en al menos un lugar vale 1.
Y ese lugar es al cual yo le llamo C, ¿ya? Entonces voy a dibujar eso con un color verde. Aquí voy a poner el número 1 en el eje Y, porque es el valor que va a tomar la función, es decir, la imagen. Este valor, por continuidad, tendría que tomarlo en algún número C, que no sé cuál es. ¿Ya? ¿Qué me dice el teorema? Si yo elijo un número, y miren aquí con atención, un número A, tal que este valor es menor que 1, y tomo un número B, tal que la imagen es mayor que 1, el teorema me asegura que por continuidad todos los valores entre medio también los va a tomar. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que elegir el A y el B tal que f en A sea más chico que 1 y f en B sea mayor que 1. Entonces, lo primero, ahora ya entremos en la solución, tenemos que verificar tres cosas, o dos cosas. Uno, f continua en el intervalo cerrado AB. Y dos, que f en A sea menor que 1 y f en B sea mayor que 1. ¿Ya? ¿Cuál es el problema que tiene este ejercicio? No me están diciendo cuánto vale A y cuánto vale B. ¿Ya? Pero ya dijimos algo. Primero, ¿qué intervalo, o al menos el primer punto, miren, se lo estoy pintando aquí, en qué valor de X yo ya sé que la función es chiquitita? En 0, ¿cierto? Entonces, esto lo voy a hacer con rojo. El A lo voy a elegir como 0. Y ahora traten de ir evaluando números y en qué número B la función es mayor que 1. Perfecto. En 8. Fíjense que en 8, lo voy a hacer acá, el primero vale 8, el segundo vale 2, por lo tanto esto valdría 10. Entonces, ahora verifiquemos que se cumpla continuidad y la propiedad de ser mayor y menor que 1. ¿Bien? Entonces, lo voy a hacer con azul. Aquí necesito que tomen mucha atención. ¿Por qué la f que me están dando acá arriba es continua? Claramente, x es continua porque es un polinomio. Claramente, la raíz cúbica es continua porque es una raíz. Eso lo vimos en la clase anterior. Luego, ¿por qué esto va a ser continuo? Porque la suma de funciones continuas es continua. Entonces, ¿cuál es el argumento para decir que nuestra f es continua? Y es, f es suma de funciones continuas. La primera es un polinomio y la segunda es una raíz. Y se acabó. Ese es el argumento para asegurar que la función que nos están dando es continua. Es suma de continuas, donde la primera, que es continua, es un polinomio, es decir, la función x, y la segunda es continua por ser una raíz, que es la raíz cúbica de x. ¿Ya? Veamos. ¿Cuánto vale f en a? F en a corresponde a f en 0, que es 0. Y esto claramente es menor que 1. Siguiente, f en 8. Esto vale, ¿cuánto habíamos dicho? 10, que es mayor que 1. Por lo tanto,
se cumple 1, se cumple 2, y decimos, por, esto lo quiero hacer con verde igual que antes, por TBI, y recordemos qué significaba TBI, teorema del valor intermedio, se deduce que existe un C, y aquí es importante, ¿dónde está el C? Entre A y B. Por lo tanto, el C pertenece al intervalo 0,8, tal que F en C vale exactamente 1. Que era justamente lo que queríamos probar, que en algún lugar vale 1. ¿Bien? Ya, aquí voy a responder un par de preguntas. ¿Por qué elegí 8? La verdad es que no lo elegí yo. Guillermo me dijo elige 8, pero lo único que había que elegir era, y aquí quiero destacártelo, un B tal que al evaluar F en B valiera mayor que 1. Entonces podrías haber elegido 8 o cualquier otro número. El tema es que en el ejercicio no te dicen quién es el B. Por lo tanto, tienes que elegirlo tú y en algunos casos el B te va a servir y en otros casos el B no te va a servir. Por ejemplo, déjame mostrarte un ejemplo. Si yo hubiese elegido B igual a menos 1, esto hubiese dado exactamente F de menos 1 igual a menos 2. Y hubiese vuelto a dar menor que 1. Por lo tanto, este B no me sirve. Entonces, en este ejercicio, entras a probar cuáles son los valores de B por los cuales podrías encontrar un buen resultado. Otros podrían haber dicho, mira, profe, ¿por qué no elige B igual a 1? Veamos cuánto vale en 1. F de 1 es igual a 2. Y 2 es mayor que 1. También te hubiese servido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno elige el valor? Es empezar a probar, ¿ya? Ahora, es razonable, y quiero que miren aquí, que uno tiene que calcular la raíz cúbica. Entonces, el número que voy a elegir aquí es un número al cual le pueda calcular la raíz cúbica. Por ejemplo, x igual a 1. X igual a 8, que fue la elección de Guillermo. Podríamos elegir x igual a 27 y también hubiese servido, ¿ya? Entonces, la elección del b y del a también depende del ejercicio, es decir, depende de la función que te estén dando y del valor al cual quiero llegar. ¿Ya? Bien. Entonces, terminamos. Chicos, con esto le voy a poner fin al capítulo de continuidad y vamos a dar inicio a la primera parte de derivadas. ¿Ya? Así que felicitaciones, terminamos otro capítulo. Les voy a dar un minutito para que terminen de copiar lo que aparece acá en la diapositiva y luego comenzamos con la siguiente clase. Profe, Sí. ¿hasta qué parte entra la prueba? Entraría en principio hasta la materia que veamos esta semana, que sería derivadas. Ya, Pero gracias. de todas maneras le voy a pedir a la coordinadora que se publique oficialmente hasta donde entra. Pero en principio hasta lo que veamos esta semana. Ya, gracias. De nada. Bien, jóvenes. Entonces, vamos a mirar
esta primera clase. ¿Ya? Aquí vamos a hacer esencialmente la introducción. Les voy a pedir que tomen mucha atención. No es necesario que copien nada de lo que voy a hacer en esta primera parte. La próxima hoja va a ser lo importante que usted tenga en su cuaderno. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar trazando el eje X. Bien. Y nos vamos a dar la gráfica de una función cualquiera. Y igual a f de x. Para esta función me voy a tomar un punto aquí A, y este punto de acá va a tener sus coordenadas respectivas A, f evaluado en A. Similarmente, ahora me voy a mover un poco hacia la derecha y me voy a tomar un número que se va a llamar A más h y voy a levantar este puntito hasta acá arriba y esto va a crear el punto A más h, f evaluado en A más h. Voy a elegir ahora un color azul. Y justo entre estos dos puntos voy a poder trazar una recta. Esa recta que les estoy mostrando ahí. ¿Ya? Esta recta que le voy a llamar L. Bien, entonces fíjense. Lo que hice, me voy a devolver un poquito porque sé que algunos se perdieron ahí. Entonces, tengo el número A que se levanta a la curva en el punto A, f de A. Luego me voy a mover un poquito hacia la derecha y voy a tomar el punto A más h que se levanta justamente a A más h, f evaluado en A más h. En estos dos puntos voy a poder trazar una recta. Ya la voy a pintar mejor de naranjo. Y la gracia de esta recta es que la recta L es secante. Es decir, corta a la curva en dos puntos. ¿Ya? A esta recta le voy a poner un sub h, porque en la práctica depende del valor de h. Y L sub h tiene pendiente. Y la pendiente, que le voy a llamar M sub h, es simplemente, y aquí quiero que tomen todos atención a modo de repaso de precálculo, es I2 menos I1 partido por X2 menos X1. En otras palabras, quedó F de A más H menos F en A, y todo esto partido, y aquí vuelvo a repetir, tenía que ser X2 menos X1. Vale decir, A más H menos A. Los A se van y simplemente queda H. Ahí tengo la pendiente de la recta. ¿Bien? Entonces quiero que se imaginen ahora qué ocurre cuando el H va a 0. Si el H tiende a 0,
Y acá les voy a pedir que todos tomen atención para que ojalá todos lo puedan escuchar bien. Si el H, que estoy marcando acá abajo, se va a 0, esto de aquí se empieza a acercar al A. Por lo tanto, este punto de aquí se comienza a acercar a través de la curva al punto que está ahí. Por lo tanto, este punto y este punto se comienzan a convertir en el mismo. Y por lo tanto, esta recta que estaba aquí, después va a empezar a convertirse en esta, y hasta que finalmente va a terminar siendo esa de ahí. Que va a ser una recta tangente. ¿Bien? Entonces, si el h tiende a 0, el m sub 0 que no es otra cosa que el límite cuando el h tiende a 0 de f de a más h menos f de a partido por h, define la pendiente de la recta tangente en el punto A, Fn. Y esa la vamos a pintar con un color morado, y va a ser esta de aquí. A esta le vamos a llamar L0, que va a ser la recta tangente. Más aún, sabemos de precálculo cómo encontrar la ecuación de esta recta, ocupando la ecuación punto pendiente, vale decir, el punto por el cual pasa y la pendiente que acabamos de encontrar. Por lo tanto, L0 tiene ecuación y menos alguien igual por la pendiente por x menos alguien, ¿ya? Entonces esto lo voy a hacer con otro color, negro. El y menos el alguien, que quiero poner aquí, es justamente el f de a. Entonces aquí voy a poner f de a. La pendiente que quiero poner aquí, que es la inclinación de esta recta, es justamente este límite, que es m0. Y finalmente, el x0 que tengo que poner aquí, es justamente la primera coordenada, que es a. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de hacer? Construir a partir de dos puntos una secante. Cuando este punto de aquí se acerca al punto pivote que tengo acá, la recta va a dejar de ser secante porque ya no va a estar cortando en dos puntos, sino que va a cortar solamente en uno. Esta recta que corta en un único punto le llamamos recta tangente. La pendiente M0 es un límite y la ecuación en lo que está aquí, ¿ya? Esto es simplemente la introducción. Lo que quiero que copien es lo que está acá. Les regalo 2 a 3 minutos para que copien la definición de recta tangente y además agreguen el dibujo, que es bien importante.
Bien, entonces, en la definición esencialmente me dicen cómo encontrar la ecuación, que es la que tengo aquí, y cómo encontrar la pendiente M0, que no es otra cosa que un límite, ¿ya? Este límite posteriormente va a tener un nombre que nosotros le vamos a llamar derivada, pero por ahora la interpretación desde el punto de vista geométrico de esta cantidad es pendiente, ¿ya? Y es la pendiente de esta recta azul que tenemos en la imagen, que nosotros le damos el nombre de recta tangente. Entonces, mientras tanto, les voy a pedir que empiecen a copiar ese ejemplo y lo vamos a resolver en 2 minutos más. Bien, jóvenes, se había cortado el internet por un instante, así que volvimos. Entonces, sí, se está grabando todo. Así que aquellos que tenían unas páginas dudosas, traten de mantenerlas ocultas. Vamos a mirar entonces el ejemplo, ¿ya, chicos? Simplemente a modo de recordar, dado que nos están pidiendo la ecuación de la recta tangente, ¿me están escuchando, no? Ya. Quiero saber si es que... Ahí sí. Entonces, como nos piden determinar la ecuación para la recta tangente, lo primero que tenemos que recordar es cuál es la ecuación. Esto quiere decir I menos f en A
igual al m sub 0 por x menos a. Entonces, esta es la cantidad que nosotros tenemos que tratar de determinar. Y además, recordar que el m sub 0 era un límite. Límite, cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f en a, y todo esto partido por h. Adicionalmente, debemos ver quién es el a. Profe, no se le escucha. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Sí, no, si el internet en ciertos horarios funciona muy, muy, muy mal. ¿Ya? Entonces, estamos simplemente repasando, primero, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente? Y por segundo momento, ¿cómo encontrar el m? ¿Ya? Esto es simplemente la definición. Entonces, en todos estos datos que tengo aquí, debo tratar de saber cuánto vale el a. Y el a es justamente la primera coordenada en la cual yo quiero calcular la recta. ¿Por qué? Porque recordemos que si uno tiene esto aquí en la gráfica, este puntito de aquí tiene coordenadas justamente a, f en a. Por lo tanto, el a corresponde siempre a la primera coordenada que está ahí. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, el a vale justamente menos 2. Por lo tanto, el M0 lo voy a escribir aquí ya como parte de la solución. Todo esto ya hay que copiarlo, solución. El M0 es simplemente el límite cuando h tiende a 0 de f, pero ahora ya no voy a poner a más h. Voy a poner menos 2 más h. Menos f en menos 2 y todo esto partido por h. Ese es el límite que queremos calcular. Aquí, ahora debemos recordar quién era el f. El f es x dividido en x más 1. Lo voy a tipear acá abajo. F de x es x partido por x más 1. Entonces necesito que en esta parte lo observen con cuidado. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora, miren con atención. A la f que tengo acá abajo, esta que escribí aquí, tengo que reemplazar el x por menos 2 más h. Por lo tanto, acá arriba tengo que poner menos 2 más h, y en el denominador también tengo que poner menos 2 más h. De este modo, queda menos 2 más h dividido en menos 2 más h más 1. A esto tengo que restarle f en menos 2. F en menos 2, simplemente quiero que miren con harta atención, f en menos 2, en la gráfica que estoy mostrándole aquí, corresponde a la segunda coordenada del punto. Por lo tanto, tiene que ser 2. Igual lo voy a calcular. Acá quedó menos 2 partido en menos 2 más 1. Y todo esto tiene que quedar dividido en h. Continúo. Límite cuando h tiende a 0. Y ahora, observemos que en este denominador que voy a marcar aquí, va a quedar h menos 1. Entonces arriba quedó menos 2 más h
dividido en h menos 1. Y por otro lado, acá, esto que estoy enmarcando, va a quedar justamente menos 2 partido en menos 1, por lo tanto esto vale 2. Y con el signo menos que está ahí, quedó menos 2. Y esto además dividido en h. Ahora, quedó límite cuando h tiende a 0. Y acá, en la expresión que tengo acá arriba, esta que estoy enmarcando, calculo el mínimo común múltiplo para poder sumar esta fracción con esta de aquí, recordando que este 2 en realidad es 2 partido por 1. Entonces queda menos 2 más h, menos 2 por h menos 1, y todo esto dividido. Y ahora, cuando este está siendo dividido por esa cantidad de ahí, finalmente quedó h menos 1 multiplicado por h. Entendiendo que este h es h partido por 1, y centro se multiplica con centro, y extremo se multiplica con el extremo. Ahora, esto queda límite cuando h tiende a 0, y veamos qué quedó arriba. Observemos que este menos 2 de aquí se relaciona con este menos 2 que está acá, multiplicado por menos 1. Por lo tanto, este producto de aquí va a dar justamente 2, que se va a aniquilar con el de ahí. Por lo tanto, arriba simplemente va a quedar h menos 2 veces h, que no es otra cosa que menos h. Y esto dividido en h multiplicado por h menos 1. Claramente, como arriba tengo h y abajo tengo h, chas, chas, y esto va a quedar límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido en h menos 1. Y ahora simplemente calculemos el límite. Como el h se está yendo a 0, esto se va a convertir en un 0 y va a quedar menos 1 arriba, menos 1 abajo, que es simplemente 1. Aquí voy a poner una línea divisoria hasta ahí. Por lo tanto, la pendiente M0 dio 1. Sabemos además cuánto vale el A, y además cuánto vale el F en A, que es 2. Por lo tanto, todo eso lo reemplazo en la ecuación que tengo acá arriba, en la que estoy enmarcando, y vamos a obtener que la ecuación de la recta está dada por lo siguiente. Y menos 2 igual a 1 multiplicado por x menos menos 2. Y esto va a ser la ecuación de la recta tangente. Bien, jóvenes, entonces les doy un minutito y medio para que copien esto en orden porque había poquito espacio, y para que veamos otro ejemplito. Ya, fíjate, me está preguntando Florencia de por qué f en A vale 2. Lo voy a escribir aquí, mira. F en A corresponde a F en menos 2. Florencia, ¿hasta ahí está claro?
Ya, vamos a hacer otro ejemplo para que ojalá quede un poquito más claro, pero me van a dar un poquito de tiempo y voy a hacer otro problemita, ¿ya? Un minutito para que terminen de copiar este y vamos a hacerlo con dibujos. Bien, entonces voy a ir más abajo hasta una hoja en blanco, acá, y vamos a hacer lo siguiente. El ejemplo dice, determine una ecuación para la recta tangente a f de x igual a x cuadrado en el punto 2,4. ¿Ya? Entonces lo primero que quiero que visualicen es la gráfica de la función. Y la gráfica corresponde simplemente a una parábola, x cuadrado. Entonces la gráfica va a ser una cosa así. Y me piden encontrar la recta tangente en el punto 2,4. Significa que 2,4 es un punto en la gráfica. Eso quiere decir, y aquí por favor mírenlo con atención, si evalúo en x igual 2, este punto de aquí vale 4. En otras palabras, el A vale 2, que es esto de aquí, y el F en A corresponde al F evaluado en 2, que es justamente 4. ¿Ya? Porque es simplemente 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces voy a pintarlo aquí en la gráfica. Esto corresponde a 2,4, que no es otra cosa que A, F evaluado en A. Entonces cada vez que uno tiene A, F de A es un punto en la gráfica de la curva. ¿Ya? Entonces queremos determinar cuánto vale la recta, y esto lo voy a escribir de forma como rápida para que lo miren. La ecuación de la recta es I menos F en A igual al M0 por X menos A. ¿Cuánto vale? Y escríbanlo en el chat. El A. ¿Cuánto vale ese A? 2. Perfecto. ¿Cuánto vale el F evaluado en A? Brillante. Lo único que nos falta por calcular es la pendiente. ¿Bien? Se borra. Entonces calculemos la pendiente. La pendiente, M0, es el límite cuando h tiende a 0 de f, y recuerden que aquí debería ir a más h, pero el a vale 2. Por lo tanto va a ser f de 2 más h menos f, y aquí nuevamente tendría que ir a, pero el a vale 2. Por lo tanto quedó f de 2 y todo esto partido por h. Ya, ahora quiero que observen nuevamente con atención.
Miren aquí atentamente lo que subrayo. La f lo que hace es toma el x y lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, el f evaluado en 2 más h, lo que tiene que hacer es tomar el 2 más h y lo tiene que elevar al cuadrado. Por lo tanto, quedó 2 más h al cuadrado. Similarmente, f de 2 lo que hace es toma el 2 de adentro y lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, quedó menos 4 y todo esto partido en h. Rápido, miren con atención. El primer binomio que tengo aquí es primero al cuadrado, el doble del primero por el segundo y el segundo al cuadrado. Por lo tanto, queda límite cuando h tiende a 0 de 4 más 4h más h cuadrado menos 4. Y todo esto dividido en h. Es más o menos obvio que el 4 que tengo al inicio se va con el 4 del final. Y por lo tanto arriba quedó todo dependiendo únicamente de h. Y como muy bien dice Guillermo, lo que tengo acá arriba lo puedo factorizar por h. Entonces, límite, cuando h tiende a 0, de h, factor de 4 más h. Y esto dividido en h. Agustín me pregunta por qué no se eleva el 4 al cuadrado, porque el que se elevó al cuadrado fue el 2. Y el 2 al cuadrado dio 4. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense aquí en esta última expresión, en esta que estoy enmarcando, el h que tengo acá arriba se va con el de acá abajo, bien, y por tanto, lo que quedó es lo siguiente. Límite, cuando el h tiende a 0, únicamente de 4 más h, y claramente, cuando el h se va a 0, esto se va a 0, y por lo tanto el límite total vale 4. De esto puedo deducir la ecuación de la recta tangente. Y menos f en a. Y f en a valía 2. O 4, 4, perdón, 4. Entonces pongo 4. Igual. Ahora debe venir el m0, que en este caso lo acabamos de encontrar. Vale 4 también. Multiplicado por x menos, y acá debía ir el a, y el a nosotros sabemos que vale 2. Y aquí tengo la ecuación de la tangente. Bien, jóvenes, con esto terminamos la clase del día de hoy. Estamos justo en el tiempo. La próxima clase vamos a seguir trabajando en este mismo tipo de cosas y vamos a definir lo que se llama la derivada. Así que ojalá que les vaya bien, que tengan una gran semana y empiecen a preparar ya la interrogación, porque la próxima semana, contenidos, límite. Sabemos que donde peor les va es en el cálculo de límite. Por lo tanto, si maneja mal límite, va a manejar mal derivada, ¿ya? Porque derivada es calcular límite, límite, límite. Así que mi recomendación es esta semana límite hasta no poder más, ¿ya? Y la próxima semana yo creo que vamos a ver la posibilidad de dejar una clase para dudas y así poder preparar mejor la interrogación. Así que harto ánimo, un abrazo, estudien harto y nos vemos el miércoles a las 10. Chicos, que estén súper bien. Chao.